Es para mí un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la enseñanza del día de hoy. Les voy a pedir por favor que hagamos una oración. Espero que todos se encuentren muy bien. Esta clase, bueno, pues es nuestra clase número 3 acerca del Espíritu Santo. Recuerden que todas las dudas que tengan, inquietudes, me las pueden hacer llegar vía WhatsApp o bien por el grupo que tenemos. Ahí pueden poner todas sus dudas y vamos a comenzar con esta clase haciendo una pequeña oración. Desde ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por darnos una vez más la dicha, Padre, de poder aprender un poco más de ti. Te pedimos que esto que vamos a aprender se guarde en nuestro corazón, que pueda dar fruto, Dios, y te pido, Padre eterno, que tú bendigas a cada uno de las personas que está viendo esta clase, Dios, que les des el entendimiento, que tu Santo Espíritu, Señor, sea derramado, Señor, en cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre, que podamos entender esta lección que vamos a ver hoy, Dios. Yo pongo en tus benditas manos a tus hijos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con nuestra clase. Es nuestra clase número 3, estudio sobre el Espíritu Santo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta lección? En esta lección estamos, si agarras tu manual, estamos viendo el capítulo 1, que es la persona del Espíritu Santo, página 7, los nombres del Espíritu Santo, símbolos del Espíritu Santo, la armadura del Espíritu Santo, la lucha interior y al final viene una serie de preguntas. Si me sigues tú en tu manual, bueno, vas a poder ver estos temas. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con el tema la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene su personalidad. Recuerda que en la última clase que vimos de forma presencial, yo les mencionaba que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico como tal, pero tiene características, al igual que tú y yo tenemos características o esencia que nos hacen a nosotros el ser personas, ¿sí? El Espíritu Santo no tiene un cuerpo, pero tiene esencia, tiene características, tiene sentimientos, ¿sí? La clase anterior lo vimos, si te la perdiste, pues primero ve la clase número 2 para que puedas entender un poquito el contexto. Entonces, la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene una personalidad. La Biblia nos enseña esta doctrina en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Se habla del Espíritu Santo, perdón, usando el pronombre él. Por ejemplo, Juan 14, 26. Desde luego, al decir él, no es para referirnos a una fuerza o un líquido o a un objeto sin vida, sino a alguien que tiene una personalidad. Además, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Muchas veces en la Biblia nosotros notamos los atributos que Dios le asigna al Espíritu Santo. Por ejemplo, Él es eterno. Véase Hebreos 9:14. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. Si quieres acompañarme con tu Biblia, si no, te lo voy a leer aquí. Dice, sí me gustaría que lo checaras, que lo vieras, que lo subrayaras para que tengas un poquito más del conocimiento. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Repito, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Ahí nos está hablando de una característica. Sabemos que Dios es eterno, pero lo que también nos detona o nos da a notar, nos denota, perdón, eh, esta cita es que el Espíritu de Dios es eterno también. Entonces está hablando acerca de su Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, vamos a notar que se habla del Espíritu refiriéndose a Él.
pero no como una fuerza, no como un objeto, no como algo que, un líquido o algo que no se ve, sino como un pronombre personal, ¿sí? Hablando de él, o sea, de alguien, ¿sí? No de un objeto, sino de una persona. Sabemos que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo físico, pero sabemos la importancia que tiene y sabemos que tiene el mismo poder que Dios Padre. Por eso aquí en esta cita de Hebreos 9:14 vemos que dice, el cual mediante el Espíritu eterno. Una de las características de Dios es que es eterno, pues su Espíritu también lo es. Por lo tanto, también tiene ese poder o esa fuerza, el Espíritu de Dios. La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es llamado Dios. Véase Hechos 5 del 3 al 4. Repito, Hechos 5 del 3 al 4. Dice la palabra de Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero le está diciendo Pedro a Ananías, hay que ver un poquito del contexto de esta palabra. Acuérdense, como teólogos tenemos que ver el contexto. Aquí Pedro está hablando a Ananías porque hizo algo incorrecto, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que Satanás engañó su corazón para que mintiera al Espíritu Santo. Y abajo dice, no has mentido al hombre, sino a Dios. Está hablando que no solamente mintió a Dios, sino al Espíritu. O sea, el Espíritu y Dios uno solo, ¿sí? Ahí estamos hablando de la Trinidad, de un conjunto, de un grupo, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vienen siendo un solo, una sola persona, por así decirlo, o un solo ser, ¿sí? Primero se está refiriendo a que mintió al Espíritu, pero abajo dice, no has mentido al hombre, sino a Dios. Entonces aquí vemos la importancia nosotros de que el Espíritu Santo tiene el poder y la autoridad, al igual que lo tiene Dios Padre, puesto que son uno mismo. ¿Hasta aquí vamos bien? Espero que sí, si no, recuerda cualquier duda o comentario, lo puedes poner ya sea en los comentarios de este video o bien en el grupo de WhatsApp. Continuamos viendo la persona del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo todo lo escudriña. Véase 1 Corintios 2, 10 y 11. Dice la palabra de Dios. Pero Dios no, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo que escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En la primer clase yo les hacía mención o les mencionaba, les relataba que para poder entender las cosas del Espíritu tenemos que tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Por eso es que la palabra dice que los que no tienen a Dios, las cosas no las pueden comprender o no tan fácilmente se pueden entender. Es necesario tener al Espíritu para poder entender las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Por eso es la importancia que nosotros nazcamos de nuevo, que nosotros tengamos una conversión, que tengamos al Espíritu Santo dentro de nosotros para poder entender lo que es de Dios, ¿sí? Muy bien. El Espíritu Santo también está presente en todas partes, ¿sí? Véase Salmo 139 del 7 al 8. Dice la palabra de Dios, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Una de las características que tiene Dios Todopoderoso es que Él también se encuentra en todas partes. Y esta característica también se encuentra en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo de Dios, de Jehová, se encuentra en todos lados. No existe un lugar terrenal
donde nosotros podamos escondernos y que el Espíritu Santo no nos vea o no nos detecte. Es decir, el Espíritu Santo se encuentra en todas partes y comparte esta característica misma de Dios, puesto que el Espíritu Santo es Dios mismo, es una esencia de Él, es un complemento de Él, es su ser, ¿sí? Entonces también aquí este salmo nos está diciendo que el Espíritu Santo se encuentra presente en donde sea y no podemos escondernos de Él, ¿sí? Espero que te esté llenando esta clase y que el Espíritu Santo te esté dando el conocimiento, ¿verdad? Que yo estoy recibiendo en este momento y siento esa sabiduría que Dios nos está hablando el día de hoy. El Espíritu Santo es el creador. Vamos a ver Génesis 1 del 1 al 2. Dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu Santo estaba contemplando la magnitud, estaba preparando el terreno o la tierra para todo lo que iba a construir Dios, ¿sí? Es como cuando tú tienes un deseo de hacer algo, ¿sí? Lo mismo pasa con este relato que estamos leyendo. El Espíritu Santo estaba planeando, estaba preparando, estaba moldeando el mundo, viendo lo que iba a construir, viendo cómo iba a hacer las cosas. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios es creador y tiene el poder y la autoridad, ¿sí? El Espíritu Santo también es llamado el Altísimo. Vamos a ver en Lucas 1:35. Dice la palabra de Dios, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí se está refiriendo al poder de Dios, ¿sí? Aquí hay que leer un poquito el contexto de lo que estaba pasando y entendemos cómo el Espíritu Santo tiene ese poder y esa autoridad del Altísimo. Dice aquí, vuelvo a repetir, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, es decir, el poder de Dios Todopoderoso, te cubrirá con su sombra, es decir, con su espíritu, ¿sí? Aquí vemos entonces también una característica del Espíritu Santo, que es también el poder del Altísimo, ¿sí? Si tienes alguna duda hasta aquí, recuerda ponerla en los comentarios o escribirla para que me la hagas saber. Hasta aquí me gustaría que te vayas entendiendo y comprendiendo las características que tiene el Espíritu Santo, el poder y la autoridad que tiene en nuestras vidas, el poder que tiene de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo como una característica misma de Dios, ¿sí? Para nosotros queda claro que el Espíritu Santo es Dios, porque Él es una de las personas de la que, ahí vas a responder en tu libro, la respuesta, ¿sí? Yo te la voy a compartir, ¿sí? Dice, para nosotros queda claro que el Espíritu Santo es Dios porque Él es una de las personas de la Trinidad, ¿sí? Por lo tanto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un solo grupo, ¿sí? No podemos aislarlos, no podemos quitar, porque existen sectas, lo vimos el cuatrimestre anterior, sectas que no creen en el Espíritu o que creen que es una fuerza o que es un complemento. No, el Espíritu Santo de Dios es algo de Él. Sí, así como tú te compones de espíritu, alma y cuerpo, Dios se compone de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, esta es la Trinidad y debemos de creer en esto. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Hasta aquí, si tienes alguna duda acerca del Espíritu Santo, si quisieras comentar algo, puedes hacerlo, te repito, en los comentarios o bien en el grupo de WhatsApp para posteriormente respondértelos, ¿sí? Con toda confianza puedes hacerlo. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra lección del día de hoy.
Vamos a continuar con los nombres del Espíritu Santo. Dice, la verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Esto lo vamos a leer en segundo libro de Corintios 3 y 17. Dice la palabra de Dios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sí? Por lo tanto, aquí entendemos que nosotros, el Espíritu de Dios está vivo en nosotros y es una personalidad divina de Dios, que cuando nosotros ya nos convertimos a Cristo, que nacemos de nuevo, que somos bautizados, ¿sí? Nuestras obras hablan del Espíritu. Entonces todo lo que hacemos, también lo veíamos en la lección número 1, donde comentábamos si el Espíritu Santo de Dios se podía alejar de nosotros. Yo les comentaba que el Espíritu Santo no es que se aleje, sino que se hace pequeño, se entristece. Más adelante vamos a ver en las características que podemos entristecerlo. Pero también si nosotros hacemos las cosas de Dios, hacemos las cosas bien, el Espíritu Santo crece en nosotros y el Espíritu Santo da testimonio. Y no necesitamos nosotros escribirlo, aquí dice este verso, no necesitamos tablas de piedra para escribirlo, no necesitamos escribirlo en paredes, en libros, no. El Espíritu Santo de Dios da testimonio de nosotros. Es decir, nuestras acciones hablan del Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿sí? Continuemos. Dice la palabra de Dios en Juan 16, del 7 al 15. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, dice Jesucristo, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, se los enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me verán más, y de juicio por cuanto el principio de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí está hablando Jesucristo al momento de retirarse de esta tierra, que era necesario que Él se fuera para poder enviar al Consolador, ¿sí? Para poder enviar al Espíritu Santo, ¿sí? El cual nos iba a redarguir, el cual nos iba a hacer convertirnos de nuestro pecado, ¿sí? Para hacer un cambio en nosotros. Por eso es la importancia que todos nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu Santo de Dios nos limpia, que el Espíritu Santo de Dios es el que nos da el entendimiento cuando algo no está bien o cuando estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. Esa es la importancia del Espíritu Santo y esa era la importancia de que Jesucristo ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo pudiera descender a nosotros. Y es una bella experiencia que el día de hoy tú y yo podamos estar en la era del Espíritu Santo, que podamos comprender y entender que el Espíritu Santo, recordemos que en la era del antiguo pacto, cuando Dios Padre estaba, yo les he mencionado esto, solamente Dios se comunicaba con algunas personas, es decir, a quien Dios elegía, Él se comunicaba con ellos. Eran unos cuantos, eran escogidos, ¿verdad? Los que Dios se comunicaba con ellos. Después vemos en el nuevo pacto Jesucristo que se encontraba en ciertos lugares, en ciertas zonas donde Él iba y compartía. Ahí se encontraba Jesucristo y las personas
podían convivir con él, podían ver los milagros, podían ser parte de Jesucristo. Pero hoy, alumnos, hoy podemos nosotros experimentar el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se encuentra en todas partes. Y cualquier persona que tenga a Cristo en su corazón y que tenga al Espíritu Santo puede convivir con él. Fíjate qué hermoso regalo, o sea, no lo podemos entender o quizás las personas no lo puedan entender, pero por eso era necesario que Jesucristo ascendiera, ¿sí? Quizás los discípulos, quizás las personas de esa época se ponían tristes, pero era necesario que Jesucristo ascendiera para que descendiera el Espíritu Santo y Él se encuentra con quien lo recibe, con quien lo tiene en su corazón, con quien lo lleva en su corazón. Hoy tenemos ese beneficio, que tenemos al Espíritu Santo a nuestra disponibilidad o acceso las 24 horas. Ya vimos en versos anteriores, en capítulos anteriores, que el Espíritu Santo lo ve todo, no podemos escondernos. Cuando ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, ya es parte integral de nosotros, Él está ahí, ¿sí? Y Él da testimonio a Dios Padre de las buenas o de las malas acciones que hacemos. Es por eso que tenemos que cuidar esa relación que llevamos con el Espíritu Santo. Por eso cuidemos nuestra relación. Busquemos más de Dios y llenemos, tratemos que el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, en nuestras vidas, esté alegre, esté feliz, esté contento de estar con nosotros. Y el testimonio que demos hacia Dios sea el Espíritu Santo mismo dentro de nosotros, hablando de las buenas acciones que hacemos, ¿sí? Vamos a continuar. Hechos 5 del 3 al 4 dice la palabra de Dios. Y dijo Pedro. Ok, esto ya lo habíamos leído con anterioridad. Entonces, aquí estamos viendo que este hombre no estaba engañando a Dios, sino al Espíritu. Es lo que acabo de decir hace un momento, ¿sí? Con nuestras acciones nosotros estamos dando testimonio del Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. No necesitamos escribir o no necesitamos nosotros hacer o deshacer cosas, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios en nosotros da testimonio de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos, ¿sí? Dice en su manual, vamos a continuar, dice, Él hace lo que solamente Dios puede hacer. Crea, regenera, resucita a los muertos, inspira las escrituras, etc. Por esta razón, en Mateo 28:19 aparece como una de las personas de la Trinidad. Dice la palabra de Dios en Mateo 28:19. Por tanto, id o vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo del creyente verdadero tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia hace referencia al Espíritu Santo por nombre más de 300 veces. En la primera clase que tuvimos te mencioné en qué libros habla del Espíritu Santo y cuántas veces habla cada libro. Su pronombre es mencionado por lo menos 40 veces. Esto hace un total más de, ahí vas a anotar la respuesta, que la Biblia se refiere al Espíritu Santo. En la siguiente lista de versículos aparecen otros nombres que definen al Espíritu Santo. Busca cada cita y escribe en las líneas cuál es su nombre. A continuación en tu manual vas a encontrar unas líneas y unos versículos en los cuales tú vas a poner con qué nombres más se considera el Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, y aquí ya viene la tarea, alumnos, una de las tareas. Sí, en la siguiente lista de versículos aparecen otros nombres que definen al Espíritu Santo. Vas a buscar cada cita de texto que aparece en tu manual, en tu libro. Por ejemplo, viene Romanos 1:4, Hebreos 9:14, Romanos 8:9, Romanos 8:2, Juan 14:17. Y vas a anotar en la línea
¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo o qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ahí en esas líneas. Te pido que por favor contestes esta parte y bueno, al final te voy a mencionar cómo vas a entregar tu tarea al final de esta clase. Vamos a continuar. Esta es una parte de tu tarea que vas a tener esta semana. ¿Sí? Muy bien. Dice, además en la Biblia aparecen descritas muchas cosas que simbolizan al Espíritu Santo. ¿Cuáles son los símbolos según las siguientes citas? Escribe en cada símbolo en la línea al lado de la cita bíblica. Vamos a ver, por ejemplo, Juan 3, 5 al 5. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos la importancia de ser bautizados en agua, ¿sí? Gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aquí esta cita nos está diciendo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es importante que estemos bautizados, hermanos. También en Juan 7, 38 y 39 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, es decir, aún Cristo no se había despedido de la tierra, no había ascendido al cielo. Por eso le estaba diciendo o hablando en futuro, diciéndonos que en un futuro, cuando Él ascendiera y tú y yo lo recibiéramos en nuestro corazón como Señor y Salvador, el Espíritu Santo iba a descender a nosotros, iba a correr como ríos de agua viva dentro de nosotros. Qué hermosa bendición tenemos en Cristo, ¿verdad? También en Mateo 3:11 dice la palabra de Dios, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí está hablando Juan al momento que iba a bautizar a Jesús, ¿verdad? Estaba haciendo mención o mencionando que Juan los bautizaba en agua, pero el que venía tras de él, o sea, Jesucristo, nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? También Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si tú y yo ya recibimos a Cristo, si nosotros ya hemos sido bautizados, estamos sellados. En nuestro corazón dice Espíritu Santo de Dios y hemos sido sellados. Por lo tanto, cuidemos esa relación. Cuidemos todo lo que conlleva a tener feliz y alegre al Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Juan 2, 20 al 27, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que los engañan, pero la unción que ustedes recibirán de Él permanece en nosotros. Y no tienen la necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma es enseñada todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, los ha enseñado permaneced en él. Aquí nos está hablando de la importancia de reconocer a Dios Padre. Dice que el que reconoce a Dios Padre, reconoce a Dios Hijo. Y quien niega
alguno de la Trinidad está negando al otro. Es decir, si uno niega a Cristo, está negando a Dios, ¿sí? Existen, ya lo vimos en el cuatrimestre pasado, existen sectas en las cuales solamente creen en Dios Padre o solamente creen en una de las personas de la Trinidad. Al negar la Trinidad está negando a los tres mismos, porque los tres, vuelvo a repetir, los tres son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Y el que niega al Padre, niega al Hijo. Y el que niega al Espíritu Santo, niega al Padre. Por eso es la importancia que nosotros tengamos el conocimiento que la Trinidad es santa y es de mucho valor para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Isaías 61, del 1 al 3, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén por esta palabra. Entonces, aquí estamos leyendo que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros por cuanto Jehová nos ha ungido, por cuanto Dios Padre nos ha tomado como hijos, ¿sí? Esa es la importancia de tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. En Hechos 2, del 2 al 4, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? El Espíritu Santo estaba descendiendo en forma de un viento, ¿sí? Se escuchaba un viento fuerte, ¿sí? Ellos se encontraban reunidos y dice aquí la palabra de Dios que ellos empezaron a hablar lenguas diferentes. Estas lenguas, este idioma, es el Espíritu Santo de Dios hablando en cada uno de ellos, ¿sí? Y hoy en día el Espíritu Santo, por supuesto, que se sigue manifestando y por supuesto que aún existe el don de lenguas, ¿sí? Tenemos que saber esto y reconocer que el Espíritu Santo se sigue manifestando en las vidas de las personas que lo buscan, ¿sí? Y de las personas que tienen a Cristo en su corazón. En Mateo 3:16 dice la palabra de Dios: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, ¿acaso no es maravilloso el Espíritu Santo? Por supuesto que sí, claro. Cuando nosotros tenemos esa conversión, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios pasa a morar a nuestras vidas, pasa a morar en nuestros corazones. Cuando nosotros somos bautizados en agua, el Espíritu Santo pasa a estar también con nosotros. Y cuando hablamos en lenguas, cuando recibimos al Espíritu Santo ya como una manifestación, como un ministerio, pasa a morar en nosotros. Qué bendición tener al Espíritu de Dios, de Jehová, en nuestros corazones. Hermanos, cuidemos esa relación que tenemos con el Espíritu, ¿sí? Hasta aquí termina el tema de los símbolos del Espíritu Santo. Espero que estés igual de contento que yo, aprendiendo y descubriendo todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a continuar con otro tema que es la armadura del Espíritu Santo. Dice: la Biblia cristiana es una vida de batalla espiritual contra las fuerzas del mal. No peleamos literalmente con nuestras manos,
ni con machetes, tampoco usamos la armadura de este mundo para pelear. ¿Por qué no? Porque en la Biblia, en la palabra de Dios, en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para que la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, eso también lo dice la palabra de Dios, sino contra potestades y huestes de maldad. Por lo tanto, la forma en la que tú y yo nos vamos a defender, ya siendo hijos de Dios y teniendo al Espíritu Santo morando dentro de nuestros corazones, es con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa va a ser la manera o la forma en la cual tú y yo vamos a hacer frente a todos estos ataques del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por lo tanto, no es necesario que tengas una espada en tu casa, no es necesario que tengas un arma poderosa en tu casa, porque las luchas que vas a tener cuando ya eres un hijo o una hija de Dios no son luchas carnales, ¿sí? Cuando te atacan en la calle, cuando tu familia que no es convertida te ataca, no es tu familia, ¿sí? Son pruebas que te pone el enemigo, son situaciones que el enemigo nos pone. ¿Y cómo las vamos a vencer? Con el Espíritu, ¿sí? Por eso ten mucho cuidado, no pelees con las personas que te pelean, no te tomes todo personal, ¿sí? Muchas veces no muchas veces, todas las veces, las luchas que tenemos son con el Espíritu y tenemos que vencerlas con el Espíritu de Dios que ya mora en nuestras vidas también. Continuemos, dice, seguimos con nuestro tema, la armadura del Espíritu Santo. Dice, ¿quién es nuestro peor enemigo? Ahí vas a responder en tu manual. Acuérdate que todas estas respuestas me las vas a hacer llegar. Al final te voy a mencionar cómo me vas a entregar las respuestas. Espero que estés aprendiendo tanto igual que yo, ¿sí? Entonces, ¿quién es nuestro peor enemigo? Ahí tú vas a contestar, ¿sí? Sí, él es el enemigo de nuestras almas. Cuando el Señor luchó contra él y lo venció, lo hizo por medio del arma de la palabra de Dios. Nuestro adversario pues es el diablo, ¿verdad? El enemigo. Y dice la palabra de Dios en Mateo 4:4, dice, él, o sea Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo siempre en mis predicaciones les he compartido a los que se van a bautizar o a la gente en general que recibe a Cristo, que van a recibir luchas y que van a recibir pruebas, y que estas pruebas no se van a ganar con sus fuerzas, no se van a ganar con palabras, no se van a ganar con que tú hagas una acción, se van a ganar con el Espíritu, se van a ganar con la oración, se van a ganar con tu relación con Dios. Por eso es importante que sepas que cuando empezamos un ministerio, que cuando empezamos, que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que Dios ha hecho un cambio en nosotros, van a venir pruebas y luchas de todo tipo y de todas personas, de personas que tú ni te imaginas, personas en la calle, compañeros de trabajo, quizás familia tuya que aún no ha recibido a Cristo. Y estas batallas tú las vas a luchar con la palabra de Dios. La única manera que tenemos los hijos de Dios de defendernos es con su palabra, con el escrito está. Por eso aquí vemos en Mateo 4:4 que cuando el enemigo, el diablo, está tentando a Cristo, ¿sí? Después de haber sido bautizado, él se defiende con escrito está, ¿sí? Por eso es la importancia que tú y yo nos aprendamos versículos, que tú y yo sepamos cómo defendernos de las artimañas del enemigo, porque la única manera de defendernos es diciéndole al pensamiento, diciéndole al problema, escrito está, y tomar lo que dice la palabra de Dios, eso nos va a ayudar mucho y con eso el enemigo huye, ¿sí? Huye al escuchar lo que está escrito y la palabra de Dios, ¿sí? Continuemos entonces. Vamos a ver ahora
el tema de la armadura del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, de esta misma forma es con el cristiano. El arma más poderosa del cristiano contra su enemigo es la espada del Espíritu Santo, que es ahí vas a poner la respuesta, y ahí vas a poner la respuesta. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:17. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El arma más poderosa del cristiano contra su enemigo es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, ¿sí? Es la única manera en la que tú y yo vamos a poder, o cualquier persona que sea nueva criatura en Cristo, se va a poder defender con la palabra. Por eso es importante y por eso yo he mencionado que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro manual de instrucciones. Es un tesoro, son herramientas para que te defiendas, para que hagas frente a todos estos ataques del enemigo. También vamos a leer en Apocalipsis 19:13 al 15. Dice la palabra de Dios, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Aquí nos está hablando el poder que tiene la palabra, que es como una espada. Entonces tenemos nosotros como hijos de Dios que tener esa espada para defendernos del enemigo que nos va a hacer pues frente, ¿verdad? En todo momento. ¿Qué piensan ustedes que son las fortalezas del pecado contra las cuales peleamos? Continuamos entonces con nuestra lección. Entonces, ¿qué piensas tú que son las fortalezas del pecado contra las cuales peleamos? Hasta ahorita ya te he dado varios indicios o te he comentado que nuestras luchas no son con carnales, es decir, no peleamos contra algo carnal, sino contra algo espiritual, ¿sí? Vamos a volver a leer 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si te fijas, aquí nos está dando una poderosa revelación la palabra, que nuestras luchas no van a ser físicas, sino espirituales. Y también nos está diciendo algo muy interesante y muy importante esta palabra, que nuestras luchas muchas veces van a ser aquí, en nuestra cabeza. Por eso dice al final, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El enemigo siempre nos va a atacar aquí, con pensamientos, ¿sí? Nos va a estar atacando con situaciones, con situaciones difíciles. Entonces nuestras luchas siempre van a ser internas, es decir, desde nuestra mente. Pero nosotros la vamos a contrarrestar con la palabra de Dios. Si tú tienes una mente que conoce la palabra, si tú tienes en tu mente versículos, cuando te llegue el ataque del enemigo, el pensamiento, tú vas a contrarrestar con tu otro pensamiento de la palabra. Vas a responderle al enemigo en tu mente. Escrito está lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto es una revelación muy importante porque muchas veces creemos que como cristianos nuestras luchas a veces van a ser con personas o van a ser con situaciones, pero muchas veces el enemigo principal dentro de tu caminar en Dios vas a ser tú mismo. Las personas que sufren de ansiedad, de depresión, de problemas de la mente, saben que su principal enemigo son ellos mismos, puesto que ellos tienen pensamientos. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que nosotros mismos tenemos pensamientos de desánimo? Pensamientos de, híjole, seguramente han de pensar que yo,
o seguramente van a decir. Y a veces nos contestamos nosotros cuando realmente no es nuestro pensamiento, sino del enemigo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a contrarrestar esos pensamientos? Con la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a continuar. Dice en su manual, ¿acaso tú dirías que la televisión es una fortaleza del pecado? ¿Dirías que la radio es una fortaleza del pecado? ¿Que de tomar licor, fumar, usar drogas, serán todas estas cosas fortalezas del pecado? ¿O qué opinas del cine? ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es esa batalla? Tú vas a contestar en tu manual estas respuestas y espero que tengas ese discernimiento de Dios porque está muy interesante esta clase. Tu principal enemigo es el enemigo malo, como lo quieras llamar o como tú lo conozcas, pero él siempre va a sembrar estos problemas en tu mente. Por eso tenemos que estar nosotros con el conocimiento de la palabra y saber cómo hacer frente a todos estos ataques. Ya concluimos esta clase, queridos alumnos, y ¿cuál va a ser la tarea de esta semana? La tarea de esta semana es terminar la lección número 1. Me vas a enviar fotografía de la armadura en tu manual. En la página número 11 viene un hombre con una armadura en la cual tú vas a poner cada parte de la armadura y ya que tengas contestado esta armadura me vas a enviar foto y también vas a contestar el cuestionario y enviar foto de la página 14